En este vídeo quiero hablar con ustedes sobre el sexo de una manera muy abierta y transparente. Tengo la certeza de que si se quedan hasta el final, muchas dudas se aclararán. Quiero abordar el tema de forma sencilla y fácil de entender. Hermanos, estoy impresionado de cómo las personas tienen bloqueos en esta área y eso perjudica mucho al matrimonio. Una vez un pastor me dijo que un hermano de su iglesia lo llamó desesperado, pidiéndole que hiciera una oración de liberación para su esposa, porque creía que ella estaba poseída por un demonio, específicamente el de la pomba gira. Cuando el pastor investigó qué estaba sucediendo, el hermano le dijo que su esposa apareció frente a él de manera muy sensual usando lencería. En ese momento, el pastor me contó eso y comencé a reír, pero al mismo tiempo vi lo serio que es. Como la religiosidad impide que las personas reciban la bendición de Dios. Hay muchos hombres y mujeres que afirman que no se puede nada, no me toques, pero cuando están solos, son adictos a la pornografía. Y eso sin mencionar a aquellos que traen a sus cónyuges. Hermanos, seamos sinceros. Muchas personas pasan todo el tiempo pensando en sexo y no es por casualidad. Este tema está en todas partes, en las películas, las series, internet y hasta en reuniones con amigos. Y en el medio cristiano también es así. Sin embargo, tenemos una conducta diferente, principalmente respecto al sexo fuera del matrimonio. Antes de continuar con el video, tengo que centrarme en este tema que es muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él, tendrás un plan diario de proximidad con Dios, un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Me acuerdo de cuando comencé a frecuentar la iglesia en el año 2002. Fue cuando me convertí y me enseñaron de la Biblia que el sexo antes del matrimonio es pecado. Gracias a esas enseñanzas, decidí esperar hasta el matrimonio. Me casé virgen a los 29 años y hoy agradezco al Señor por esa decisión. Mi esposa también se casó virgen, pero sé que la mayoría no logra esperar hasta el matrimonio. Eso no invalida la palabra de Dios, porque si obedeces al Señor, seguramente cosecharás frutos. Y aunque cometas pecados y te arrepientas, la promesa del Señor es que la sangre de Jesús te purifica de todo pecado. Amén. Ahora, cuando las personas se casan, muchos piensan que está todo permitido, que pueden hacer lo que quieran, y voy a mostrarles, según la palabra de Dios, que existen al menos 4 tipos de sexo prohibidos. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban aquí al canal. Solo deben hacer clic en el botón debajo del video, suscribirse, y también clic en la campanita al lado, para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Así que vengan a caminar juntos, está bien. Hermanos, antes de cualquier cosa, necesito dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y gozar con su cónyuge. Lo digo porque muchas iglesias tratan este tema como un tabú y predicen de tal manera que da la impresión de que la persona está haciendo algo malo. Entonces, el matrimonio se siente sucio, incluso estando bajo la bendición de Dios. Uno de los principales motivos
es que la gente se pregunta qué haría Jesús en su lugar. Y como Jesús no se casó ni tuvo relaciones sexuales, piensan que el sexo es algo carnal e impuro. Pero hermanos, déjenme decirles algo. No siempre podemos basar nuestra vida en lo que Jesús haría, porque Jesús no hizo muchas cosas que nosotros, como seres humanos, enfrentamos, como tener relaciones sexuales, no porque fuera algo negativo que lo alejaría del Padre, sino porque vio el sexo como fruto del matrimonio, y no se casó porque su única misión era morir en la cruz por los pecadores. Por eso debemos vivir nuestra vida basados en lo que Jesús hizo y enseñó. Amén. Ahora, antes de hablar sobre los 4 tipos de sexo prohibidos en el matrimonio, quiero hacer una reflexión con ustedes sobre el adulterio. Creo que todos hemos escuchado esa frase: quien ama no traiciona. No es cierto. Esta expresión es muy romántica, pero cuando enfrentas la rutina y los problemas de una relación, te das cuenta de que en la vida real es bastante diferente. Estoy diciendo esto porque, lamentablemente, la cantidad de casos de adulterio ha aumentado de manera absurda, incluso dentro de las iglesias, y eso causa mucho sufrimiento y destrucción a las familias. Por eso quiero reflexionar con ustedes sobre el pecado de la traición. Primero, necesitamos entender que el ser humano, por más bien intencionado que sea, es pecador y lleno de defectos. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo, capítulo 26, diciendo: vigilen y oren para que no cedan a la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, todos somos constantemente seducidos por las propuestas de este mundo, y necesitamos vigilar todo el tiempo para no ceder ante las tentaciones. Por eso ni siquiera el amor entre un hombre y una mujer es capaz, por sí solo, de impedir una traición. Hay una gran ilusión que engaña a muchos cónyuges. Piensan que si aman a su pareja, jamás sentirán atracción por otra persona. Pero como dije, el ser humano es falible, y la propia palabra de Dios afirma que nuestra carne es débil. Si uno no cierra las puertas al pecado, puede caer en tentación y traicionar a su cónyuge. Pero eso no significa que todos estemos condenados a traicionar, de ninguna manera. Es aquí donde debemos aprender una lección muy importante. Quien ama a Dios y a su cónyuge, huye de la apariencia del mal y no confía en su propia fuerza. Por eso, hermano, si estás siendo tentado, ten mucho cuidado y nunca pienses que eres lo suficientemente fuerte. La Biblia dice que aquel que está de pie debe vigilar para no caer. El consejo que te doy es que no enfrentes la tentación. Huye de ella y busca también conversar más con tu compañero. Intenta resolver los problemas en lugar de huir de ellos y principalmente, ten temor de Dios. Sé que muchas personas piensan que temer a Dios es tener miedo de Él, pero no es así. Tener temor en tu corazón es tener reverencia y respeto por el Señor. Es entender que Dios no aprueba el pecado y que disciplina a los hijos que desobedecen. Si siguen estos consejos que les he dado, la traición nunca formará parte de su vida. Hay un versículo en Proverbios 28 que dice: «Cuán feliz es el hombre constante en el temor del Señor, pero el que endurece su corazón caerá en desgracia». Así que si queremos tener una vida bendecida, una vida de paz, protección y tranquilidad, solo necesitamos tener el temor del Señor y obedecer su palabra. Y ahora hablaré sobre los 4 tipos de sexo prohibidos por la Biblia. El primero de ellos es el intercambio de parejas. Sé que puede parecer extraño hablar sobre esto, pero esta práctica es más común de lo que imaginamos. Hermanos, funciona así. Las parejas se reúnen en un lugar y tienen relaciones sexuales con el cónyuge del otro.
¿Pueden imaginarse eso? Aquellos que practican esto afirman que el acto hace bien a la relación, porque aumenta la confianza y la libertad entre los cónyuges. Sin embargo, esto no es más que adulterio, y sabemos que es uno de los pecados que más destrucción causa y que más desagradan a Dios. En Levítico, capítulo 18, está escrito: no te acuestes con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Además, hermanos, este pecado causa heridas profundas en el alma y a largo plazo termina con la confianza y el respeto en el matrimonio. Así que huyan de este pecado. Está bien. El segundo acto sexual prohibido por la Biblia es el sexo a tres. El sexo a tres es cuando una pareja se involucra en una relación sexual con una tercera persona con el consentimiento de ambos. Algunas personas intentan justificar su deseo de tener sexo a tres, diciendo que Jacob estaba casado con dos hermanas, Lea y Raquel. Pero en ningún momento la Biblia dice que él dormía con ambas mujeres al mismo tiempo. Vemos que la poligamia, casarse con varias mujeres, era permitida en el tiempo de la nación de Israel, pero nunca fue la voluntad perfecta de Dios. La poligamia nunca fue aprobada por Dios, y vemos en el Nuevo Testamento que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Jesús habló sobre esto. Miren lo que dijo en Mateo capítulo 19. ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Solo Jesús habló de un hombre y una mujer en el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. No hay espacio para otra persona en un matrimonio heterosexual. ¿De acuerdo? El tercer tipo de sexo que Dios prohíbe en su palabra es el abuso. Crecimos con la idea de que un abuso solo ocurre cuando un delincuente usa su fuerza física para tener relaciones con otra persona sin su consentimiento. Pero eso no es cierto. También hay abuso dentro del matrimonio, que es cuando uno de los cónyuges obliga al otro a tener relaciones sexuales sin que la otra persona esté de acuerdo. Quien comete este tipo de pecado utiliza de manera errónea ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 7, para justificar su error. Miren lo que dice la Biblia. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y del mismo modo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, lo que sucede es que retiran este versículo del contexto, y muchos hombres creen que el cuerpo de su esposa les pertenece solo a ellos y piensan que pueden exigir sexo y forzar a hacer algo que no quieren. Pero lo que la Biblia está diciendo es que debemos satisfacer a nuestro cónyuge, no buscar solo nuestro propio placer. Está bien. El cuarto tipo de sexo que Dios prohíbe es la pornografía. Si sufres de esto, asegúrate de hacer clic en el enlace en el primer comentario fijado. Aunque no es un acto sexual en sí mismo, estos otros tipos de sexo prohibidos generalmente son estimulados por la pornografía. Muchas parejas cristianos dicen que ven películas pornográficas antes y durante la relación para avivar la relación, pero por más que ambos lo disfruten, la pornografía puede ser algo muy peligroso. Cuando una persona ve una película o cualquier otro tipo de material pornográfico, puede estar abriendo brechas para que el enemigo destruya la relación. La Biblia nos dice que debemos mantener la pureza en el matrimonio. Miren lo que dice: el matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal conservado puro, porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Quizás se pregunten sobre el sexo oral
y el uso de juguetes sexuales. Bueno, hermanos, aunque la Biblia no da una respuesta definitiva, deben analizar si ambos están de acuerdo. Porque si no se sienten cómodos haciendo algo, entonces lo correcto es no hacerlo. Lo más importante es honrar a Dios y respetar a su cónyuge. Analicen si eso les hará bien, si los acercará más el uno al otro, o si los alejará. Eso sí será una bendición para todos ustedes. Amén. Por supuesto, la Biblia no va a hablar de todos los temas porque, de lo contrario, no cabría todo en un solo libro. Cuando algo no está claramente prohibido por Dios, ustedes pueden juzgar qué es permitido. Miren lo que dice la Biblia en 1 Juan, capítulo 3. Amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y de Él recibimos lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Pero en cuanto al sexo anal, por ejemplo, hermanos, eso es algo para lo que nuestro cuerpo no fue hecho, y hasta los médicos advierten sobre las varias complicaciones y enfermedades que puede causar. Así que, como han oído en este mensaje, el sexo dentro del matrimonio no es pecado en absoluto. No es sucio ni errado que ustedes sientan mucho placer. El sexo no es solo para reproducción. Está bien. Fue creado por Dios para darnos placer. Si quieren ser muy bendecidos, manténganse lejos de cualquier forma de promiscuidad, de cosas que realmente desagradan a Dios. Elijan vivir una relación con respeto y amor. Ambos deben estar de acuerdo con todo, y seguramente serán muy felices. Estarán cada vez más cerca e íntimos el uno del otro, y eso será una bendición para todos ustedes. Amén. Si les gustó este mensaje, quiero pedirles ahora que lo compartan. Envíenlo a sus amigos, hermanos en la fe. Compartamos la palabra de Dios porque ella trae luz, trae paz a nuestro corazón. Gloria a Dios. Los espero en el próximo video. Que Dios los bendiga.